La bienvenida a Fidel Márquez, analista económico que ya se encuentra en los estudios de Guayaquil y rector de la Universidad Ecotec. Por cierto, Fidel Márquez, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, ayer el ministro de Economía indicó algo que ya lo había dicho anteriormente. Dice, el motor de la economía va a ser el sector privado, el sector productivo, y por otro lado dice, tenemos claro cuáles son las debilidades de la economía ecuatoriana en relación al sector externo de la economía. Por cierto, ¿cuál es el balance entonces que haces tú, Fidel Márquez, sobre estos puntos que establece el ministro de Economía? Buenos días, Carlos. Sí, en primer lugar, yo creo que hay que decir la posición que tomó el ministro de Economía, una posición donde está planteando que hay que hacer un giro en cuanto al modelo que se venía llevando hasta entonces, donde el Estado era el inversionista y empleador de última instancia, donde se priorizaba de una u otra manera la sustitución de importaciones de manera selectiva, pero que primaba por encima de la promoción de las exportaciones. Y ya el ministro nos está planteando en esta intervención, por un lado, que es necesario que el sector privado de la economía, sobre todo en la parte productiva, sea el motor impulsor de la misma, sea el que genere los empleos que se requieren en el país y además sea el dinamizador de la economía nacional, y que ya pasó el momento de la creación de grandes obras de infraestructura y que por tanto tenemos que ir ahora a aprovechar todo lo que se sembró anteriormente y el modelo, por tanto, apuntalar hacia el sector productivo en su inversión privada, tanto nacional como extranjera, que lleve además a la promoción de exportaciones para que entre dinero fresco y apuntalar la dolarización. En grandes rasgos, eso es lo que podemos ver de lo enunciado ayer. Pero vamos por partes, porque una cosa es enunciarlo y otra cosa es implementarlo. Es decir, claro. a ver, la construcción de la competitividad sistémica en el gobierno anterior, durante los 10 años, en el gobierno de Rafael Correa, deja la pauta y los pilares fundamentales para la producción. Eso es así, no se lo puede negar por más que se pueda criticar determinados puntos, pero esa competitividad sistémica ya está. A lo mejor hay que fortalecerla, mantenerla y crear y planificar el crecimiento, sobre todo en temas de energía eléctrica, de acuerdo al crecimiento de la población. Pero bueno, vamos a lo siguiente. La implementación de que se involucre el sector privado no es de la noche a la mañana. Para eso se requiere inversión, para eso se requiere acuerdos y para eso se requiere, más allá de la inversión, un plan y cronograma de inversión para reformar la economía de forma estructural, para decir, a ver, el sector industrial tiene que crecer del 12 al 15% del PIB, el agroindustrial igual, es decir, a eso deberíamos apuntar. ¿El tema está claro para ti en ese sentido? Sí, Carlos, para mí está clarísimo y además voy un poco más allá de lo que tú planteas. Voy en el hecho de qué medidas tomar para que eso realmente ocurra, que es lo que queremos que ocurra. Por ejemplo, digamos, en el sector X de la industria, aquellos que me inviertan en lo que resta de año van a estar exentos, se me ocurre, hay que entrar a analizar y ver todas las condiciones que existen, de el anticipo del impuesto a la renta por este periodo de tiempo hasta que arranque el proceso de la inversión, o aquellos primeros que me inviertan van a estar exonerados de esta situación, o van a tener, por ejemplo, otra medida que se me ocurre, bajar la salida de divisa del 5 al 2.5% como estímulo para atraer inversión extranjera directa o para repatriar capitales ecuatorianos que están en el exterior por esta vía. Es decir, que ya tenemos que ir no solo a este enunciado, a esta idea, que es el camino correcto, a qué medidas debemos tomar nosotros para por esta vía lograr realmente que se dé el estímulo y marcarle la cancha a la inversión privada. Bueno, ya la ministra de Industria, Eva García Fabre, ha indicado que se va a revisar el tema del anticipo del impuesto a la renta y se va a conformar pues estos consejos consultivos. Ahora, pero lo cierto es que en un diálogo y en una negociación, ambas partes tienen que entender que no todo se puede lograr. Y el tema es que las concesiones y los acuerdos se deben basar en una corresponsabilidad claramente definida. Ok, yo te cedo esto, te doy estos incentivos,
¿Tú a qué te comprometes? ¿Cuántos vas a invertir? ¿En qué tiempo? ¿Y qué impacto vas a tener? Porque si no, esto tranquilamente se transforma en un diálogo y una conversación, tú me das y yo me beneficio, y no en un ganar-ganar para la sociedad ecuatoriana. Pero además tiene que partir del principio de cuántos empleos me vas a generar y qué tipo de empleo, con qué características, porque tiene que ser empleo pleno, tiene que ser empleos sustentables en el tiempo, no pueden ser empleos temporales, no pueden ser empleos precarios. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que estar sobre la mesa, por ambas partes, y además tiene que ir todo el mundo despojado con la idea de que el diálogo se puede hacer y que se pueden alcanzar los objetivos. Porque si voy con la idea de que me van a querer molestar y no voy a llegar a ningún objetivo, mejor no voy. Así es. Vamos al tema del sector externo. El sector externo, inversión extranjera, exportación, que son fundamentales. ¿Cómo ves tú o visualizas este sector externo en los próximos 4 años, considerando que hoy ya tenemos un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero que adicionalmente tenemos que generar más divisas para que ingresen al país para poder fortalecer la dolarización, independientemente que no es el único elemento de fortalecimiento de la dolarización? Por supuesto, Carlos, pero ahí está la base para que nos entre dinero fresco producido por nosotros mismos. Es decir, que nosotros tenemos que ver cómo logramos atraer, por un lado, inversión extranjera, pero esa inversión extranjera tenemos que ponerle las canchas y tienen que entrar al escenario nacional y tienen que entrar, por tanto, con las reglas claras. El acuerdo con la Unión Europea nos da una ventaja, nos permite a nosotros de una u otra manera que aquellos que quieran producir en el país para exportar hacia la Unión Europea productos ecuatorianos, van a tener aquí una oportunidad de lujo, porque tenemos nosotros, tú lo sabes muy bien, que la inversión extranjera en el país ha sido baja históricamente durante muchísimo tiempo, y que tenemos que crear condiciones, porque además yo sí creo que en el país nosotros podemos tener inversiones en el corto plazo, no te estoy hablando de 1 año, 2 años, pero sí en 5 años, 3, 4 años, inversiones que nos pudieran llevar a nosotros a 4.000, 5.000 millones de dólares de inversión acá en el país. Porque además las condiciones las tenemos. Lo único que necesitamos es las reglas claras para esta inversión. En los acuerdos como el de la Unión Europea nos pone a nosotros en el escenario internacional con las reglas mucho más claras de las que teníamos antes. Porque sabe todo el mundo que vamos a cumplir un acuerdo. Ahora, pero ahí tenemos un reto. A ver, el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo tenemos que dejar de ser exportadores de productos primarios. Y es un tema que no es nuevo, es un tema que lo venimos contigo discutiendo, claro, analizando desde hace mucho tiempo. Y dice, hay que comenzar a tener valor agregado en nuestras exportaciones. Ayer el ministro de Economía lo acaba de repetir en ese sentido, y está bien, pero el tema es ese proceso para poder generar el valor agregado en nuestras exportaciones. ¿Qué tan complicado es? Porque para aquello se requiere procesos de innovación e inversión. Y sobre todo se requieren proyectos empresariales con esas características. Y no estar pensando nosotros en proyectos empresariales tradicionales que tenemos, que no aprovechamos nuestras riquezas naturales, que además ya yo soy del criterio que las ventajas competitivas nuestras tienen que empezar por nuestras ventajas comparativas. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales que tenemos aquí, y a partir de eso es ir a la industria que agregue valor y que nos lleve a nosotros a con nuestros productos ser competitivos. Te interrumpo por una acotación. Cuando te refieres a recursos naturales, ¿te estás refiriendo al sector agrícola fundamentalmente, o te estás refiriendo a otros sectores que provienen de los recursos naturales, como por ejemplo el petróleo? Me refiero a lo agropecuario. Nosotros tenemos que volver a mirar el agro. El agro va a ser nuestra ventaja competitiva, a pesar de que la gente siga pensando que el agro es demasiado y que hay que huir del campo, ¿no? No, en el campo está nuestra riqueza. En el campo es donde nosotros tenemos el producto primario, donde podemos hacer una agroindustria agregando valor que nos lleve a poner productos en el primer mundo, en los mercados grandes. Porque además,
y esto vamos a qué no, de nuestros productos agrícolas, qué producto no es apetecido a nivel internacional, y más si nos vamos por la economía verde, que además cada vez en el mundo aparece un segmento mayor en el mercado de los productos orgánicos. Hacia ahí tenemos que apuntar también. Y el valor agregado no necesariamente tiene que ser funda, puede ser un producto bien orgánico, que además se venden a precios mucho mayores que los precios de los otros productos. O productos muy específicos que satisfacen la demanda de muchos tipo productos de mercado. Pero ok, vamos al otro, del sector externo. Está bien, el tema de la agroindustria es fundamental, va a tomar un tiempo, pero hay que hacerlo dentro de estos próximos 4 años y considerar que además no hay que planificar el país para 4 años, para un gobierno, hay que planificar el país con un horizonte mucho más amplio. Pero el sector turístico... Esa es la diferencia entre política de Estado y política de gobierno. Definitivamente. Las políticas tienen que ser de Estado. Así es. Pero vamos al sector externo. El sector turístico puede ser un gran dinamizador de la economía, porque puede traer dinero de afuera también en un turismo receptivo del exterior. Pero ahí tenemos otro inconveniente, y todo es un proceso, lamentablemente, y digo lamentablemente porque hemos perdido mucho tiempo. Y los gobiernos autónomos descentralizados no se han enganchado, ni han entendido, ni han comprendido la importancia del turismo. Yo ayer ponía un ejemplo. Para España, el sector turístico es el 11% del PIB. Si ese 11% del PIB lo trasladamos al Ecuador, significaría 11.000 millones de dólares que podrían estar circulando en la economía ecuatoriana. Pero no terminamos de enganchar a los gobiernos autónomos descentralizados en una visión de desarrollo y de atracción turística para el país. Totalmente de acuerdo, Carlos. Yo creo que el turismo se desarrolla en función de gobiernos locales, en función de crear polos de desarrollo turístico. Por tanto, nosotros tenemos que pensar y analizar. En alguna ocasión hablamos acá en tu mismo programa de zonas francas turísticas o zonas especiales de desarrollo turístico. Es decir, crear zonas donde veamos que hay un potencial turístico y decirle al gobierno excepcional, señores, los recursos que el Estado puede aportar para ustedes, en cuanto al desarrollo productivo, va a ser en función de este polo turístico. Y ahí vamos a empezar nosotros a funcionar, donde además tengamos que poner que el turismo es exportación en frontera, cambiar el concepto. El turismo no es redistribución, el turismo tenemos que verlo como exportación en nuestras propias fronteras, donde además del producto turístico se venden productos artesanales, productos textiles, porque están relacionados con esa gama, con esa área. Por tanto, es todo un proceso y una cadena de valores que se forman a partir de este producto, que es un producto muy benévolo desde el punto de vista económico. Tiene problemas sociales que hay que atacar en su momento también. Ok, vamos al siguiente punto. No estamos en momentos de recuperación, no estamos en momentos de crecimiento, pero estamos en momentos de recuperación. Y dice el ministro de Economía, el déficit fiscal es 4.7. ¿Tu opinión? Sí, mira, un déficit de 4.7, el ministro sabe muy bien que se convierte en un peso fuerte, sobre todo si tomamos en consideración que para las reglas de la macro, nosotros deberíamos estar con déficit por debajo del 3% o el 3.5%. Esto nosotros tendríamos que entrar a analizarlo y ver qué tenemos que hacer para bajar ese déficit. Hay dos formas: o aumento ingresos o disminuyo gastos. Si voy por el lado de incrementar ingresos, tengo que ver qué fuentes son las que tengo para incrementar esos ingresos. El precio del petróleo, vemos que ahora con el problema que hay en el Medio Oriente, de nuevo baja un porcentaje interesante. Si vamos y por tanto nuestra principal fuente de ingreso al fisco, que era el petróleo, sigue estando en este sentido a la baja. Si nosotros analizamos el lado de los impuestos, estamos hablando que necesitamos impuestos para reactivar el aparato productivo. ¿A quién vamos a aumentar impuestos para aumentar ingresos? A la población no es lo aconsejable, porque además
esto baja el consumo, baja la demanda y tenemos un problema de demanda interna entonces que estaríamos creando. ¿Dónde tenemos que entrar a analizar? Que el Estado tenga el tamaño que deba tener en función de los niveles de desarrollo que tenemos y en función de las actividades que va a realizar. Y que además el Estado empieza a disminuir gastos porque ya la parte de la inversión fuerte en infraestructura está hecha por parte del Estado. Entonces los gastos de capital en el Estado ya pueden empezar a bajar y por ese lado podemos tener la tendencia de que se den cada vez menos inversiones por parte del Estado y solamente aquellas inversiones productivas estratégicas que tenga que hacer el gobierno. Pero me llama la atención. Eso sí, no descuidar la inversión social, que no la estoy tocando acá en la disminución. A ver, pero Fidel, hay un tema. Estoy de acuerdo con tu análisis, pero aquí me llama la atención algo. Un déficit de 4.7%, un déficit fiscal de 4.7%, es 4.700 millones de dólares. Eso es tremendamente manejable. Si bien es cierto, es importante, es manejable. Pero llama la atención porque hay analistas que hablan de más de 8.000 millones de dólares. Sí, mira, esos análisis se hacen tomando en consideración todos los rezagos que hay y además porque toman en consideración también, y aquí hay un problema, tú puedes tener, digamos, necesidad de financiamiento para proyecciones que tienes hechas, y esto es importante que lo tengamos, pero que no vas a realizar necesariamente. Si no la vas a realizar, no me puedes contabilizar como déficit algo que no vas a hacer en ese año. Entonces, esa necesidad de financiamiento por un proyecto X que pasaste para el otro periodo, no me lo puedes contabilizar como déficit. Seguirá entonces siendo la variable de ajuste el gasto de inversión, por tanto tenemos que ir a incentivar al sector productivo privado a efectos que dinamice la economía. Ahí está el motor de la economía. Ese es el motor de la economía y esa fue la idea central que planteó el ministro. Fidel Márquez, seguiremos analizando esto. Ya me dicen que se terminó el tiempo contigo, así que tengo que... Como siempre, pero siempre temas interesantes para tratar contigo, Fidel. Un fuerte abrazo y bienvenido de nuevo al país y felicitaciones por tu doctorado, creo que es, ¿verdad? No, fue un masterado en finanzas esta vez. Ok, está bien. En todo caso, felicitaciones. Hacemos una pausa y regresamos.